La vida de David es un ejemplo de perseverancia y confianza en Dios. Al estudiar este personaje, nos damos cuenta que podemos alcanzar los anhelos de nuestro corazón. Sin duda alguna, David tenía muy claras las metas que lo llevaron por un camino en el que fue formado y de ser un pastor de ovejas llegó a ocupar el puesto más importante de Israel, pues se sentó en el trono. Pero lo logró porque Dios estaba con él. Paso a paso, día a día, soportó el frío no solo de las noches gélidas cuidando a las ovejas de su padre, sino también la frialdad de la gente que no lo veía con buenos ojos y que quería detener el proceso que Dios ya había determinado para él. Para David, solamente había algo muy firme en su mente y en su corazón, y era agradar a Dios. No importaba lo que tuviera que hacer, fuera fácil o difícil, o si ocupaba un puesto importante en el palacio o tenía que vivir en una cueva. Su objetivo era mantener un corazón correcto en donde quiera que él se encontrara. Su determinación le permitió no solamente obtener un gran aprendizaje personal, sino pudo ayudar a otros a superar sus miedos, sus temores y sobresalir hasta en el ambiente militar. Formó a muchos, logró lo que pocos pueden alcanzar, tuvo el favor de toda una nación. La gente llegó a respetar a David porque lo conocían y sabían quién era este joven valiente que no se detenía ante ninguna circunstancia. Todo Israel había sido testigo de sus grandes estrategias de guerra, pero sobre todo el amor que profesaba a su Dios. Por esta razón, podemos decir que de la misma manera como Cristo, tuvo el favor del pueblo y de Dios mismo. Otra de las cosas que caracterizaban a David era su espíritu incansable para mostrar su amor a Dios por medio de su instrumento. David fue un poeta y sus versos quedaron plasmados en algunos de los salmos que hoy leemos, pero en sus tiempos eran cantos que exaltaban las virtudes de nuestro Padre. Además, es notorio cuando alguien ama a Dios porque lo manifiesta en cada una de sus acciones. David fue un hombre que aprendió a obedecer a Dios y se desbordaba por cumplir sus mandamientos. Uno de los temas que más abordaba era el amor a Dios y la justicia divina, lo cual también subrayó en sus cantos. Un anhelo de su corazón era vivir una vida de rectitud no solamente frente a Dios, sino donde quiera que se encontrara. Llevar una vida intachable, así como nos enseña el apóstol Pablo en una de sus cartas, que es un reto hoy en día para cada uno de los hijos de Dios, vivir una vida irreprensible, una vida sin tacha. Los que conocían a David sabían los principios bajo los cuales se regía su gobierno, porque sus colaboradores debían vivir de la misma manera. David fue un hombre leal. David cuidaba sus pensamientos. David no hablaba tonterías ni tampoco de nadie. Era un hombre que cuidaba sus palabras. Él no soportaba la altanería ni la arrogancia. Él se rodeaba de personas de bien. Los tramposos y los mentirosos no tenían oportunidad de estar en su presencia. Estaba determinado a reducir del país la maldad y a los malhechores. Sus expectativas eran muy altas, pero eficaces. Imagínate el equipo de trabajo que tenía. Todo su personal se alineaba a sus principios y estaban comprometidos a actuar de la misma manera que su rey. Su ejemplo dio pie para que se estableciera un gobierno eficiente
en donde el pueblo era también bendecido por la estructura que había levantado un rey que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Por eso es tan importante nuestro actuar, lo que hay en nuestra mente y en el corazón, porque si están alineados a los propósitos divinos, será imparable lo que Dios ha determinado para esta persona y se cumplirá cada una de las cosas que Él mismo ha escrito. Todo esto no quiere decir que David vivía en una burbuja y por esta razón tenía esta forma de pensar. No quiere decir que era inmune al pecado y que tenía una vacuna que le permitía actuar de esta manera. La misma palabra nos dice que David se alejaba, o más bien, que David alejaba de sí mismo los pensamientos perversos. Y aquí, en este punto, podemos ver que David había entendido claramente lo que tenía que hacer para mantener su corazón limpio y por consiguiente lo que hacía. Sabía que Dios era poderoso y que podía hacer todo, pero hay cosas que nosotros mismos tenemos que evitar o quitar de nuestro paso. Muchas veces queremos que Dios sea quien lo haga, pero la decisión es nuestra. Dios puede mostrarnos las imperfecciones, pero somos nosotros los que tenemos que quitar de nuestra vida esas cosas, pues nos ha dado el poder para hacerlo. ¿Qué cosas están afectando nuestro caminar con Dios? ¿Cuántas cosas ya las tenemos identificadas, pero no hemos hecho nada por deshacernos de ellas? Algunos están esperando que Dios mismo las quite. Hasta sueñan en que sea Dios el que pase esas pruebas por nosotros y nosotros solamente miremos cómo lo hace. David no tenía esta actitud pasiva que tenemos muchas veces nosotros frente al pecado. David no quería hacer nada malo. Sabía muy bien las consecuencias de tomar a la ligera los mandamientos de Dios y por tal motivo él mismo se retroalimentaba, se autoevaluaba para mantener esa disciplina impecable que le dio autoridad y respeto porque él mismo lo cumplía. Por lo anterior, es que en el Salmo 101, verso 6, vemos que este rey pone una pauta que le ayudó a determinar quiénes estarían trabajando con él. Establece dos características muy importantes para quienes desean ser parte de su equipo. La primera de ellas es la fidelidad, cualidad indispensable y de la cual David tenía amplia experiencia, pues a lo largo de su vida la fidelidad estuvo presente aún cuando su misma vida estuvo en peligro. Fue fiel a un rey inseguro y que en varias ocasiones atentó contra él. Pero esto no lo hizo pensar diferente en cuanto a la persona que Dios había puesto como rey de Israel. La fidelidad es algo que se muestra en lo que hacemos. Una persona fiel puede llegar a ocupar lugares de importancia. La otra característica tiene que ver con la forma en la que nos comportamos o hacemos las cosas. Tiene que ver con un valor muy relacionado con el primero y se trata de la rectitud, cualidad que tiene una persona al ser recta y justa en cada uno de sus actos. Así es que fidelidad y rectitud eran los requisitos para ser parte del gabinete de servidores del reino de David. Seríamos candidatos para ocupar un lugar. Y aunque han pasado muchos años, estos dos valores tienen gran peso en la actualidad, no solo para ocupar algún puesto, sino para que los tomemos en cuenta al momento de elegir nuestras amistades. Este es un verso que nos pone
un nivel muy alto que alcanzar, primeramente en lo personal, pues nos lleva a preguntarnos, ¿soy una persona fiel? ¿Hay rectitud en mi forma de pensar, hablar y actuar? Nos da la oportunidad para ser retroalimentados y tomar acción en los puntos en los que tenemos que mejorar o bien proseguir en el camino de la perfección y ser parte de los que han decidido estar de manera permanente en el taller del Maestro. Así podemos verlo en este salmo, el Salmo 101, verso 6, y dice: Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Te invito a dar like, a suscribirte y además te animo para que invites a más personas a ser parte de este canal. Nos vemos el día de mañana en la siguiente cápsula de vida.